y cuando a Mauricio Macri se le ha pedido en las entrevistas que dio en los últimos tiempos alguna descripción de por qué creía que había fallado su gobierno o en qué había fracasado, siempre el planteo parece estar vinculado a algunos dirigentes en particular, sobre todo a los menos cercanos a él. Digo, ¿cómo estuvieron viviendo, cómo estuviste viviendo vos desde tu representatividad estas apariciones públicas de Mauricio Macri, y sobre todo esos señalamientos a algunos dirigentes, el caso de Monzó, el caso de Frigerio, ¿no? Sí, como parte de Juntos por el Cambio, uno respeta las salidas con declaraciones públicas del expresidente, que seguramente tiene en este momento un aporte, una mirada para hacer. Pero hay que tratar de salir del pantano que nos propone la grieta. Desde la grieta no se construye ninguna solución al futuro de los argentinos. Y llamativamente, yo rescato a algunas de esas figuras que durante los 4 años de gobierno intentaron, aún a riesgo de ser tildados como timoratos o débiles a la hora de plantarse frente a la oposición, intentaron buscar coincidencias en las diferencias, tanto de la Cámara de Diputados con Emilio Monzó como el propio Rogelio Frigerio, con la tarea enorme de construir federalismo desde el Ministerio del Interior. Y como rosarino, como santafesino, podemos valorar que en esa gestión hubo enormes avances. Entonces, me parece que estamos en ese contexto donde la estabilidad de la discusión política que requiere un momento donde hay una enorme inestabilidad económica, es a donde hay que apostar. Las soluciones para salir de este contexto menos pobres y menos marginales están en el nivel de diálogo. A mí hoy ya me preocupa poco que el camino sea Venezuela, a mí me preocupa mucho que el camino sea Haití. Entonces digo, tratar de no tener una mirada permanentemente de confrontación, sino de poder apostar a, desde la oposición, tener una mirada constructiva, es lo que un montón de dirigentes del interior nos moviliza, y por eso nos sentimos muy representados y muy referenciados en la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que le ha tocado administrar la pandemia del distrito que tenía perspectivas muy complicadas y logró con equipo, con gestión, con diálogo, lograr amesetar los contagios, que por ejemplo está abriendo las escuelas, que es un reclamo enorme que tenemos desde la provincia de Santa Fe, a los que hoy le toca en Rosario y en la gobernación conducir la pandemia. Entonces digo, hay éxito y hay futuro detrás del diálogo. Esto de buscar que todo aquel que dialoga renuncia a su firmeza como oposición es una mentira. Se puede dialogar, se puede buscar puntos de acuerdo y mantener la firmeza que como oposición también se reclama. La más fácil es tribunearla, la más fácil es tirar piedras o poner palos en la rueda. El problema, como te decía antes, que ese camino lo único que hace es profundizar los desacuerdos, y profundizando los desacuerdos se profundiza la decadencia en la que hoy la Argentina está inmersa.